Bien, lamentable noticia. Esta mañana le informamos sobre unas detonaciones en el interior del Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, en donde un alumno de sexto año ingresó armado y abrió fuego contra sus compañeros. Después se suicidó. Me enlazo con el director de noticias de Radio Fórmula, Sergio Peinbert, para que nos informe sobre estos lamentables hechos. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio. Pues efectivamente esta mañana se registró una tragedia al interior del Colegio Cervantes de Torreón, como lo menciona. Está ubicado frente al Bosque Venustiano Carranza. Resulta que un alumno de sexto año de primaria de 12 años y de nombre José Ángel Ramos sacó de entre sus ropas 2 armas de fuego y disparó en contra de su maestra María Azar Medina, quien perdió la vida al instante. El menor hizo otros disparos, hiriendo por lo menos 5 de sus compañeros y otro maestro, para posteriormente quitarse la vida dándose un tiro en la cabeza, según los primeros reportes de las autoridades. De los lesionados, por lo menos 2 se reportan en estado grave. La situación generó pánico dentro del plantel y originó la movilización de los cuerpos de seguridad y emergencia. Al enterarse de lo ocurrido, padres de familia acudieron de manera desesperada al colegio para llevarse a sus hijos, a quienes se les dio salida de inmediato. Al lugar acudieron las autoridades encabezadas por el alcalde Jorge Cermeño, y más tarde llegó el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, para conocer detalles de los hechos. Las primeras versiones que dan las fuentes policíacas y del propio plantel educativo respecto al menor agresor es que era un buen estudiante que vivía con su abuela y que nunca había mostrado actitudes violentas. Ya la carpeta de investigación fue abierta por la Fiscalía del Estado. Es la información desde la ciudad de Torreón, Coahuila. Lamentable la tragedia. Sergio, rápidamente, allá en Torreón se llevan a cabo los operativos Mochila. ¿Qué va a pasar? ¿Qué dijo Jorge Cermeño Infante? Bueno, pues efectivamente, tanto el alcalde como el director de Seguridad Pública, Primo Francisco García Cervantes, manifestaron que hay convenios con diversas instituciones educativas en donde permanentemente se lleva a cabo el operativo Mochila, no en todos los planteles, pero a raíz de lo acontecido seguramente esto va a reforzar estas acciones en donde tendrán que colaborar padres de familia y las propias escuelas, así como las autoridades policíacas, pues para evitar que ingresen, imagínate tú, niños con armas de fuego, y no solamente Exacto. una, hasta 2 armas, pues es una situación verdaderamente para reflexionar. Sergio, te agradezco mucho tus palabras desde Torreón. Nos vemos. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Buenos días. Y por supuesto todos los detalles se los tendremos en 21 Noticias Nocturno.